Solo puedes construir paz sobre la verdad. Sin la verdad no hay paz. Sin la verdad no hay paz. El Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él flota alrededor de mí. Él está conmigo. Este Espíritu de Dios que solo Jesús derrama. Y aquel que cree en Jesús, Él le dará de su Espíritu. Ese Espíritu de Dios. Yo quiero tomar este momento y darle gracias a Dios por la oportunidad de dejarnos despertar, por la oportunidad de darnos vida y vida en su nombre, en el nombre de Jesús. Lo reconozco como algo más grande que yo, algo más grande que mis talentos, algo más grande que lo que yo pueda decir. Si lo que yo digo que sea su palabra, que sea lo que proviene de Él, que sea conforme a su voluntad. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, tomar este momento y hablar vida en el nombre de Jesús, hablar salud, prosperidad, no solo físicamente o financieramente o materialmente, sino que también así como tú prosperas en tu vida, así también que tu alma prospere en el nombre de Jesús. Quiero tomar este momento y decirte que no puedes construir paz al menos que esté fundada sobre la verdad, porque sin la verdad no hay paz. Dios, en el nombre de Jesús, me ha dado a conocer, y yo conozco un instrumento que saca lo espiritual. Yo conozco un instrumento que saca lo espiritual, pero también conozco un instrumento que destruye y trata de desconectarte y distorsionar lo espiritual en tu vida, porque Dios es. Pero así como conozco un instrumento que saca lo espiritual, que lo luce espiritual, yo también conozco un instrumento que está aquí para destruir lo espiritual en ti. Yo doy gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Estoy agradecido con Él. Quiero tomar un momento y decirte unas cuantas cosas. Unas cuantas cosas que el día de mañana serán útiles para ti, porque yo vivo en el presente, vivo en el hoy. Mañana traerá sus propias preocupaciones. Y si llegas a verlo, será de bendición para ti. Este mensaje, en el nombre de Jesús, yo quiero tomar este momento y decirte que vayamos a la palabra de Dios. En este momento vamos a estar leyendo la palabra de Dios, y quiero tomar el momento y decirte que vayamos a Apocalipsis 2:3. Bueno, antes que vayamos allí, yo quiero tomar el momento y decirte que Dios me ha dado a conocer, y yo conozco un instrumento que saca lo espiritual. También conozco un instrumento que destruye lo espiritual, porque no todo lo espiritual está con Dios y es para Dios. Pero en este momento yo te voy a mostrar que también Dios, en este mundo pasajero, en este mundo físico, tiene un instrumento que manifiesta quién es Él. Vamos para allá. Tomando este momento, quiero decirte
En el nombre de Jesús. Amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha visto, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero ir de aquí para 2 de Timoteo, capítulo 4. Estaré leyendo del 1 al 5. En el nombre de Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Leo esto porque tal vez no sea el tiempo para hablar de esto, tal vez sea muy temprano. Pero ¿cuándo va a ser el tiempo? ¿Cuándo va a ser el tiempo de vivir así como Él vivió aquí? Así también nosotros debemos andar aquí. Entonces, nunca es el tiempo correcto. Dice aquí, predicar dentro y fuera del tiempo. Para mí esta vida, el momento que yo tuve un encuentro con Jesús. Que me deja, te digo, yo no tuve encuentro con una religión, una denominación, una secta. Cuando yo tuve un encuentro con Jesucristo de Nazaret, ahí empezó mi eternidad. Yo soy un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo de Nazaret, el Rey de los judíos, tiempo completo. Él consume mi tiempo completo. Quiero tomar este momento y decirte que vayamos a Apocalipsis 2:3. Pura palabra. Y la palabra de Dios permanece en nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Apocalipsis 2:3. Y has sufrido y has tenido paciencia. Ok. Bueno. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Ok, aquí está. Esta es. Para todos los que han sufrido y han aguantado, pues, ahí luego un pedacito, ¿no? No, pero quiero leer el mensaje que tengo para ustedes, que es Apocalipsis 2:3, que es mensaje de Dios. Dice: todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hay que entender que Jesús es el que escudriña la mente y el corazón, y Él da. Él es el que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según vuestras obras. Quiero leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Jesús. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Son las palabras de Jesús. Sin la verdad no hay paz. No puedes construir paz sin la verdad. Solo puedes construir la paz sobre la verdad. Sin la verdad no hay paz. Quiero tomar este momento y decirte que Dios me ha dado a conocer un instrumento que saca lo espiritual. Pero no todo lo espiritual está para Dios. No todo lo espiritual está para Dios, porque hay un espíritu de error, de horror más bien, que ha chocado contra la verdad de lo que Él es y se ha ido en el camino del error. Y este horror se llama Satanás. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Quiero tomar este momento y decirte que Dios nos ha dado un instrumento que se llama la plumita, la pluma.
es por medio de esto. Para mí esto representa la sangre. Para mí esto representa la sangre y las páginas representan el cuerpo. Y con esta sangre fue escrita esta Biblia que proviene del Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado este instrumento para sacar lo espiritual. Para mí esto representa la sangre de Cristo. Y la hoja blanca, en cual la palabra del Espíritu Santo de Dios está plasmada en la Biblia, es el cuerpo. Porque Dios también nos ha dado un cuerpo que habitó entre nosotros, que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y es Jesús. Y Él a cada uno de nosotros ha creado un cuerpo, este cuerpo, como instrumento para manifestar quién es Él y nosotros como hijos de Dios. Porque Él es el Padre de espíritus. Pero déjame te digo, no todo lo del Espíritu es con Dios, porque muchos han escrito con esta plumita y sacado lo que está en el espíritu del error, del horror, y no lo que está conforme al Espíritu de Dios. Y han escrito cosas, y han plasmado cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que tener el discernimiento y saber lo que estamos leyendo. Si no es tu Biblia, si no proviene de Dios, prueba el espíritu, porque hay un espíritu de error que ha tomado sobre la mente del ser humano para desviar, distorsionar, manipular y rearreglar todo en error para que tú no llegues a conocer de qué espíritu provienes. Venimos del Espíritu de Dios. Y nosotros somos un instrumento también para manifestar a Dios y llevar a otros a Él. Llevarlos a Jesús. En este mundo pasajero, en este mundo físico, todo lo que se habla, todo lo que se ha creado, proviene del Espíritu de lo dentro. Proviene del Espíritu, porque se acumula aquí en la mente. Dice la palabra de Dios, lo que hablas es lo que tienes en el corazón. Tenemos un corazón. Y un corazón necesita sangre para funcionar. Dice la palabra de Dios que aquel que cree en Jesucristo, Dios le da un nuevo corazón y escribe en él su ley. Si tú tienes el corazón de Cristo, asegúrate que la sangre que está fluyendo allí es la sangre de Jesucristo. Porque la ley de Dios está plasmada, escrita en tu corazón. Porque aquel que ama a Dios no practica el pecado. Aquel que ama a Dios anda como Él anduvo aquí en la tierra. Aquel que ama a Dios permanece en Él y no practica el pecado. Nosotros somos un instrumento para manifestar a Dios, para vivir como Él anduvo aquí en la tierra. Porque Él está sentado a la diestra del Padre y dice: todo aquel que me pide conforme a la voluntad de mi Padre, yo os daré. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿De qué forma estamos pidiendo las cosas? ¿Qué estamos pidiendo? Si la voluntad de Dios es espiritual. La voluntad de Dios es espiritual. Porque Él es presente, yo soy. Entonces yo te pregunto, ¿qué instrumento eres tú?
¿Qué espíritu tienes tú? ¿El de la verdad o el del error? No puedes servir a dos maestros, no puedes servir a dos señores, porque agradas a uno y con el otro quedas mal. ¿De qué espíritu eres tú? ¿Qué instrumento eres para Dios? ¿Qué escribes? Y si lo que escribes es de Dios. Yo te digo en este momento, no puedes tener paz si no hay verdad. Tú no puedes construir la paz sobre nada más, sino que sobre la verdad. Es un momento preciso donde nosotros podemos venir y entender que Jesucristo, así como Él anduvo aquí en la tierra, así debemos andar nosotros, en completa obediencia a Dios, en comunión, en relación, en intimidad con Dios. Muchas veces miramos el tiempo que estamos viviendo y decimos, estoy pasando esto, mira, no sabes qué tan bueno lo tienes. Porque si te quieres comparar a alguien, compárate a Jesús y te vas a dar cuenta que no estás pasando nada. Porque lo que Él pasó no es nada lo que estamos pasando. Entonces, esta situación no es Dios. Entonces, deja de estar dándole el tiempo del día a esta situación. El mundo no sabe lo que va a pasar, pero Dios sí sabe lo que va a pasar. Y yo sé que yo estoy en Él. Y si tú estás en Él, tú tienes que confiar en Él, porque las cosas van a pasar. Nuestra eternidad no es aquí. Nuestra eternidad es en la presencia de Él. Nuestra eternidad es estar en comunión, en caminando, en hablando, en estando en la presencia de Dios. Pero muchos de nosotros decimos que amamos a Dios, que somos esto, que somos lo otro, pero no amamos a nuestro prójimo que sí vemos, y a Dios no lo hemos visto. Al menos que tú seas una persona que has tenido un encuentro con Jesús. Eso es diferente, porque tu vida manifiesta el encuentro que tú tuviste. Tu vida va a manifestar lo que tú crees. Tú no puedes proclamar algo que no eres, que no vives, o te conviertes en un hipócrita, y eso es lo que la religión hace, te convierte en un hipócrita, porque la religión, las denominaciones, las sectas, solo hablan sobre Dios, estudian sobre Dios, pero no lo han conocido, porque Dios es espíritu. ¿De qué espíritu provienes tú? Toda la vida proviene de Dios, y no todo lo espiritual está para Dios. Quiero decirte que yo conozco un instrumento que saca lo espiritual. Y también conozco un instrumento que trata de destruir lo espiritual en ti. Y ese es el espíritu de error. Por eso tú miras muchas personas que escriben tanta porquería, tanta confusión, tantos libros en los armarios. Pero solo hay un libro que proviene directamente del Espíritu de Dios, donde está la verdad, donde hay paz, donde hay vida y vida eterna, y se llama la Biblia, la Reina Valera, King James Version. Se llama la Biblia de Dios, se llama la Torah, se llama la Biblia, la palabra de Dios. Si tú quieres leer algo que está fundado sobre la verdad, que te da una paz, en vez de buscar el día de reposo, Jesús es el día de reposo. Jesús vino para que tú entres y permanezcas en ese reposo,
para que permanezcas en ese reposo. Y quiero decirte en este día que tu vida es de gran valor para Dios. Tú vales mucho. Si no, Él no hubiera pagado el precio para restablecer lo que se había perdido. Él murió y quitó el pecado y resucitó. ¿Por qué? Porque tú tienes valor. Y Él te mira por lo que Él te creó. Al final de todo, en medio de todo lo que tú puedes estar pasando, Él sigue siendo Dios. Él es. Ven confiadamente ante Él, como estás. Pero déjate digo, no te vas a regresar igual. Ven como estás y dile, sea honesto. Jesús, yo fui creado por Dios y para Dios, para vivir en Él y como tú anduviste aquí en la tierra. Pero mi vida no resembla nada de lo que tú viviste. Yo he estado viviendo equivocadamente. Y si Dios me considera su hijo, tú eres su hijo. Yo debo de vivir así como tú anduviste aquí en la tierra, en completa comunión, en completa obediencia al Padre. Derrama de tu espíritu, perdóname y vive como Jesús. Arrepiéntete, arrepiéntete, porque Jesús corrige al que ama. Ese es el momento preciso de llegar al arrepentimiento y darle tu vida a Jesús. Darle lo que Él creó, lo que realmente le pertenece a Él. Y empiezas a vivir como Jesucristo. Que la paz de Dios esté contigo. En el nombre de Jesús.